Buenos días, profesor. Soy el alumno Martín Rodríguez y el día de hoy voy a pasar a hacer mi exposición sobre Oriana Falici y su libro, Entrevistando a la Historia. Y la entrevista que yo voy a tratar es la entrevista al general Yap. Primero pasaremos primero a analizar a, a nuestra a la periodista Oriana Falici. Eh, bueno, alrededor de todas las entrevistas que he podido ver, en lo que he observado y leído, ¿no? Durante todo el libro, puedo notar, ¿no? Que el modo de trabajo, el modo de entrevista de la señora Oriana eh, era áspero, ¿no? E incómodo. Y en algunos momentos ella podía resultar un poco impertinente, ¿no? O ruda o fastidiosa para las personas en las que ella entrevistaba, ¿no? Como podemos ver un ejemplo durante la entrevista, ¿no? Con el general Yap, muchas veces ella lo interrumpe, ¿no? Eh, también, eh, también notamos esto, ¿no? Que son sus principales características, ¿no? Ya que a ella le llamaban eh, la, la periodista respetuosa, ¿no? Que no tenía mucho respeto hacia las personas con las que hablaba y era generalmente así, ¿no? Su forma de ser era un poco áspera e incomodaba un poco a las personas con las que hablaba, pero al final era muy buena, entrevistando, ¿no? A las personas, no les tenía miedo a sus entrevistados ni nada por el estilo, ¿no? Se desenvolvía muy bien en lo que hacía. Bueno, pasando al siguiente aspecto, lo que respecta al general Yap, podemos hablar de él. Bueno, fue un político y es un general del Ejército Popular de Vietnam. Desempeñó la jefatura de las Fuerzas Armadas en dos guerras, la Primera Guerra de Indochina y la Segunda Guerra del Vietnam. Participó en muchas otras batallas a lo largo de la historia. Y también hay que destacar que él también fue periodista, ¿no? Ministro del Interior y también parte importante es que fue jefe militar y jefe del Ejército Popular de Vietnam también y ministro de Defensa. También fue miembro del Politburo de la Partido de Trabajadores de Vietnam, el cual se transformó en el Partido Comunista de Vietnam en 1976. La entrevista que hace con... Bueno, pasando al siguiente punto. La entrevista en sí que hace con la señora Falici, Oriana Falici, es muy interesante ya que hablan de muchos aspectos diferentes de la guerra, ¿no? La señora Falici le lanza muchas preguntas, ¿no? Respecto a cuántas bajas ha tenido o cómo ve el proceso de la guerra, ¿no? Y en muchas de estas él no tiene miedo, ¿no? De decir que los Estados Unidos tienen un mal modelo de gobierno, que mienten respecto a los números de muertos, y a diferencia de él, que él sí siempre ha dicho los muertos que ha tenido, las fallas que ha tenido, pero él durante la entrevista sí repite de que él está seguro de que al final ellos van a ser los vencedores. Alrededor de toda la entrevista, ¿no? El modelo de la entrevista es tal y como suelen ser las entrevistas de la señora Oriana Falici. Muchas veces ella lo interrumpe de forma abrupta, a lo cual el general ya no le gusta mucho esto y él siempre le responde, no, por favor no me interrumpas, o por favor espérate, ya te voy a responder. Y así de esa manera se desenvuelve la entrevista. Es una entrevista muy interesante a una persona que que tiene una muy larga trayectoria, ¿no? En todo este tema de la guerra y ha estado metido en muchos de estos temas novélicos. Y es una entrevista que vale mucho la pena leer. Y, y bueno, esa es toda mi apreciación sobre la entrevista. Desde mi perspectiva, también mi apreciación también del general Yap y en general de la señora Oriana Falici. Muchas gracias, profesor.